Una cosa que quiero decir de Avina es, ustedes han oído mucho a Avina y de pronto creen que Avina sabe mucho de... Una de las cosas que Avina tiene es que Avina se define a sí mismo como una entidad que no sabe en qué consiste el cambio. Repito, Avina se define a sí misma como una entidad que no sabe en qué consiste el cambio. Además, creemos que es muy difícil saber qué es el cambio como definición por una razón muy sencilla, porque no existe una teoría general de la realidad. Si existiera una teoría general de la realidad, podríamos decir el cambio es por aquí o por allá. Pero lo que sí sabemos es que las comunidades, las personas, las sociedades saben crear condiciones para cambiar. Y el que tenga dudas piense en todo el norte de África en este momento. Y Avina lo que trata es, su esfuerzo es crear condiciones para que el cambio suceda, haciendo 3 acciones: convirtiendo oportunidades en promesa de valor, juntando capital social para hacer posible esa promesa y trabajando porque ese capital social genere agendas colectivas para que el cambio se produzca y que ese cambio tenga un norte, hacer posible la vida digna para todos. Esa es la carreta de Avina, el cuento. Segundo, ¿cuánto tiempo puede hablar un peruano de anchoeta y de harina de pescado? Si yo le diera el micrófono a un peruano, ¿cuánto tiempo podría hablar? Horas. Si le diera el micrófono a un colombiano para que hablara de café, puede hablar horas. Además, lo grave es que podemos hablar horas de narcotráfico y podemos hablar horas de guerrilla. Pero si yo le entrego el micrófono a un colombiano para que hable de minería, hablará 1, 2 o 3 minutos. Quiere decir que no hay narrativa, que la sociedad no tiene discurso sobre el fenómeno minero. En Colombia hay minas, algunas de las minas más grandes del mundo en carbón, pero no hay discurso minero, como lo tiene Chile, por ejemplo. Chile tiene memoria, historia, cantata de Iquique, grupo Quilapayún, los mineros de los sacados del fondo, películas. Un minero puede hablar de minería horas y horas y horas porque tiene narrativa minera. Entonces una cosa es tener minas y otra cosa es ser un país minero. Entonces una de las cosas importantes es que América Latina se está convirtiendo, África está terminando su minería, ahora sigue Sudamérica. Con la tecnología que hay, los expertos calculan que en 50 años han retirado todo el minerales, los metales de América Latina, sigue Mongolia, y después de Mongolia sigue Siberia, y yo creo que cuando lleguemos por allá la minería ya no será necesaria porque la física del carbono ahora ha avanzado tanto que podremos hacer cualquier cosa con carbono. Entonces, es muy importante que pensemos como continente. Lo mejor de esta reunión es que estamos entendiendo que ni los problemas ambientales, ni los problemas de diversidad, ni los problemas de convivencia, ni los problemas de minería los puede resolver un país solo en América Latina. O nos va bien a todos, o peor para el que le vaya bien. Porque el que le va bien y a nosotros les va mal, todos nos vamos para allá y les dañamos el logro. América Latina está de tal manera interconectada que tenemos que entender que nadie puede resolver el problema solo. Y de pronto la minería es el camino. No sé. Bien, con todo ese discurso de entrada. En la mesa, como explicaba Eduardo y Fabio, hemos llegado a ver una forma de cómo dialogar. Ya sabemos que es el diálogo, hemos logrado cierto grado de confianza entre las mineras, los ambientalistas y derechos humanos. Y la pregunta es, ¿qué modelo de diálogo usamos donde todos podamos usar el conocimiento, donde todos podamos usar los aprendizajes y donde todos podamos hacer una proyección a nivel micro, meso y macro? Y dijimos, ¿qué es lo que nos dificulta el diálogo? Que unos piensan la minería
como daño. O sea, tanto los ambientalistas como los de derechos humanos, las organizaciones sociales pensamos la minería como un daño, pero ninguno la piensa como un riesgo. Y las mineras, como la piensan como daño, ven la intervención social como un hospital. Le he hecho mucho daño a esta comunidad, pongámosle vendaje, démosle platica, hagámosle una escuelita, ¿sí? Si yo pienso mi trabajo como daño, trato de hacer lenitivos. Esos lenitivos son, y en eso lo social es muy peligroso, porque el lenitivo te calma a la persona, pero no te resuelve el problema, ¿sí? Porque el problema es la transacción, no el daño. Entonces la pregunta es cómo mirar la minería como riesgo, que es quizás una de las cosas que en América Latina tenemos problemas. Parte del abandono de nuestros estados a su sociedad, parte del no entender los problemas es que en América Latina confundimos la seguridad con la defensa. Entonces actuamos cuando las cosas ya están hechas, los daños, pero no tenemos cultura del riesgo. Y eso nos puede pasar con la minería. Dos cosas claves en Colombia: la minería es un hecho, y esa frase es muy importante porque ya se tomó a pesar de la biodiversidad, se tomó la decisión de que la minería, como decía Eduardo, es uno de los ejes del desarrollo dentro del actual país. Y la minería es un riesgo, y como riesgo puede generar diferentes conflictos: armado, social, económico, ambiental y cultural. Lo de armado es muy colombiano. Hoy consideramos que la minería puede activar el conflicto armado a niveles insospechados, por una razón muy sencilla: porque el oro no es ilegal, la cocaína sí. Y para los grupos armados hoy es más importante el oro que la cocaína. Entonces es un marco un poco diferente. ¿Qué es un riesgo? Es una situación o un hecho que puede disminuir el bienestar de una persona o un grupo vivo, ¿sí? O sea, por eso el mundo no es un lugar seguro. Este hotel no es un lugar seguro. Puede pasar cualquier cosa, ¿sí? El mundo no es un lugar seguro. Entonces el riesgo es, digamos, la forma de pensar más productiva que hay. Porque el análisis del riesgo cura el miedo, ¿sí? Vulnerabilidad: la mayor o menor exposición a un riesgo, ¿sí? Y daño: resultado de un riesgo desconocido o deficientemente analizado o administrado. ¿Ya? Entonces esos son los tres conceptos que vamos a manejar. ¿Cómo mirar las cosas desde el punto de vista del riesgo? La minería como riesgo. Los riesgos pueden reducirse o manejarse. O sea, si usted entiende un riesgo, lo puede reducir o manejar. El mejor ejemplo sería el SIDA, el AIDS para los brasileños. Cuando Montaner descubrió el SIDA en el Instituto Pasteur, en París, mostró la nueva enfermedad, lo monstruosa que era. Y rápidamente se comenzaron los exámenes y se descubrió que había mucha gente que padecía la enfermedad. Y el miedo, como no se conocía la enfermedad sino su existencia y no se conocía su naturaleza, hubo propuestas en el mundo de que la única forma de enfrentar la enfermedad era matando a la persona que lo tuviera. Y se llegó, y los que tenemos más edad sabemos que decían en alguna parte: ese señor o esa señora tiene SIDA, y el salón se desocupaba. En la empresa era totalmente aislada la persona. ¿Por qué ocurría ese miedo? Porque no había conocimiento de cuál era el riesgo de la enfermedad. Cuando no hay conocimiento del riesgo, bueno, esto ya hemos hablado mucho: cuáles son los bienestares que ponen en riesgo la minería, ¿sí? Todas estas cosas que ya hemos hablado, no gastemos tiempo ahí. Cuando no se conoce el riesgo, se mira es el daño. Eso es peligroso. Y el daño genera miedo. Y el miedo genera protección y defensa. Y la protección y la defensa genera ataque. Entonces las mineras le tienen miedo a las ONG ambientalistas y todas las atacan. Los ambientalistas le tienen miedo a las mineras y las atacan, etc.
¿sí? Y bajo el miedo, bajo el concepto de miedo o ataque y protección, no es posible dialogar. Pues podemos hacer una verbalización, pero diálogo no, porque la matriz emocional está siendo afectada por el miedo. Y los tres enemigos más grandes del ser humano son el miedo, la culpa y la indecisión. Todos lo sabemos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿a dónde pasar? La premisa que sentamos es: la minería vista como riesgo nos permite diseñar sistemas de previsión, prevención y control. Y si es necesario, sistemas de restauración y reconstrucción de daños, porque de eso se trata el diálogo. O sea, póngale los objetivos que quiera a la mesa de diálogo, de orden político, económico y social. Pero lo que el diálogo se trata es cómo construir un sistema de previsión de problemas, de prevención de problemas, de control de problemas, y si el problema no se puede controlar por alguna razón, cómo restauramos y reparamos. Si no llegamos ahí, socialmente no hemos avanzado nada. Que en este salón puede haber mucho riesgo, lo que pasa es que no sabemos, entonces no tenemos miedo, pero ese techo se puede caer. Si supiéramos que se va a caer, ¿qué hacemos? Nos vamos, porque lo conocemos. Antes de descubrir el SIDA ya existía el SIDA, pero nadie estaba asustado porque no lo conocíamos. Entonces, una vez que se percibe una amenaza y se estudia, se convierte en riesgo. A mayor conocimiento del riesgo, mayor capacidad de prever cómo se va a comportar ese riesgo. Piensen en el clima. El clima, antes de existir la meteorología y la climatología, simplemente uno miraba las nubes y, como dice el Evangelio, si por el oriente hay nubes, lo más probable es que va a llover, ¿sí? Pero eso era todo el conocimiento que había. A medida que se fue desarrollando la climatología y la meteorología, hoy sabemos que hay probabilidad de que, nos pueden decir, a las 4 de la tarde llueva. O sea, es posible prever, porque hay mucho conocimiento. Uno de los grandes problemas es que la mayoría de las sociedades, caso Colombia, partimos del supuesto de que tenemos poco conocimiento minero, desde el punto de vista político, económico, histórico, cultural. Si tuviéramos mucho conocimiento histórico de la minería y conociéramos bien toda la historia minera de África, creo que tendríamos reacciones un poco diferentes a muchas cosas. Porque la historia de África es historia de minería. Inclusive la guerra del Congo, hoy viva, es un problema minero, de quién se queda con el coltan. Porque el oro es de tercera, el coltan es el problema del futuro, porque es el que tiene tantalio y novio, que es la base de los misiles, los satélites, las BlackBerry, los iPod, etc. ¿Sí? Entonces, cuando usted no puede prever el riesgo, nace el problema de la seguridad, o sea, ¿cómo me protejo? ¿Cómo logro controlar el riesgo? Y para controlar el riesgo nace el problema de la institucionalidad. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que no es de guerra ni de clima. Es uno de los derechos humanos, es el derecho a tener un nombre. Colombia, como es un país que tiene grandes conflictos armados, bombas, ataques y a veces grandes catástrofes ambientales por su estructura, entonces tiene un sistema de emergencia súper poderoso, súper rápido, súper eficiente. Pero ¿qué pasa muchas veces? Hace años llegaba el Estado con todo: camas, comida, fogones, colchones, todo. Y no podía entregar nada porque la gente no tenía cédula de identidad. Entonces, una vez que se descubre eso, hay que desarrollar seguridad para que la gente... Entonces, si usted no tiene cédula de identidad, el funcionario público no le puede entregar nada, porque sería peculado. ¿Sí? Porque ¿cómo garantiza que entregó eso? Si no tiene identidad, ¿a quién? Entonces hay que desarrollar una institución, garantizar que, para que haya seguridad, que todo niño que nace en cualquier parte del país tenga identidad desde el instante en que nace. Y cedular a las personas en las zonas donde no hay. Eso permite, prevenir. A mayor
previsión, mayor capacidad de prevención. ¿Sí? A mayor capacidad de prevención, sabemos qué institucionalidad hay que generar para generar seguridad. Pero puede que las cosas no sucedan, o sea, que a pesar de todo lo que hagamos, el problema ocurra. Entonces viene el problema de la defensa. ¿Cómo nos defendemos de las consecuencias negativas? ¿Sí? Es el problema técnico y de tecnología, que es el problema del control, de la protección, perdón. Entonces, el diálogo nos tiene que enseñar a prever, a prevenir y a proteger, para poder crear control del riesgo, y si aprendemos a controlar el riesgo podemos diseñar la institucionalidad de la seguridad, y si nos falla la institucionalidad, podemos desarrollar la tecnología que se requiere para defendernos. Pero de todas formas el daño en ocasiones puede ocurrir, ¿sí? Entonces viene el problema de cómo recuperar y reconstruir. La posibilidad de recuperar y reconstruir un daño depende de la cantidad de conocimiento que tengamos del problema, de la cantidad de institucionalidad que hayamos desarrollado y de la cantidad de tecnología que tengamos sobre ese problema. Ya se me acabó el tiempo. Bien, muchas gracias.